Bueno, mis hermanos, buenos días. Para mí es un gusto traer en esta mañana la palabra del Señor. He titulado el tema en esta mañana, Jesús me encontró. ¿A cuántos Jesús los encontró? Amén. Amén. Qué privilegio y qué glorioso es que el Señor lo encuentre a uno, ¿verdad? Siempre decíamos, es que yo estoy buscando a Jesús, pero Él nunca se había perdido, los que estábamos perdidos éramos nosotros. Entonces lo encontramos y qué privilegio. Siguiendo con todo el tema de evangelismo y el entrenamiento que estamos teniendo en la Iglesia Nueva Vida en Cristo, que ha sido maravilloso. Surgen preguntas en las personas que nos van a hacer, ¿no? Como un joven decía en una historia, pues si no elegí ser creado, si Dios fue el que me creó, y si no elegí yo ser creado, ¿por qué estoy castigado por la eternidad? ¿Sí? Y su pastor le explicaba esto sencillo, con un ejemplo práctico. Le decía, digamos que tú eres un niño o eres un joven. Tus papás te dicen, te van a llevar a un viaje y te llevan al viaje. Tú no quieres ir, pero tú sin embargo vas, ¿cierto? El barco empieza a hundirse, no elegiste estar allí, pero alguien aparece en otro barco para salvarte, ¿cierto? ¿Vas a sentarte allí a decir, no quería estar aquí, en este barco? ¿O vas a subir al bote de rescate? Es así, es una elección. Es decir que si Dios envía un Salvador, no hay problema. El problema es que la persona que está en el mundo, quiera o no, recibir al Salvador, subirse al bote de rescate. Esa sí es una elección. Entonces, vemos que a consecuencia del pecado de Adán y Eva, toda la humanidad nace con la naturaleza pecaminosa. Teníamos la idea que era el pecado original, pero es la naturaleza pecaminosa con la que nacemos. Es decir, un bebé no nace pecador. Él se va haciendo pecador porque su naturaleza pecaminosa lo lleva a pecar a lo largo de su vida. Es por eso que se hace necesario tener un encuentro con Jesús, conocer a Cristo, para que Él sea limpio, redimido y salvo por su gracia. Amén. Entonces, vemos cosas hoy en el mundo, sobre todo en los jóvenes, de querer quitarse la vida, vacíos, etc. El cantante de Nirvana, que era una banda de rock, decía, hay un grande hueco en mi corazón. Y es que lo que debemos saber, iglesia, es que sin Cristo ese hueco va a seguir ahí. Porque Él nos diseñó, Dios nos diseñó, y solo nos hizo para Él, por Él y para Él. Su propósito está en Él. Por eso las personas del mundo hoy no encuentran saciedad en nada y ese hueco es gigante. Él no conoció a Jesús, nunca tuvo un encuentro con el Salvador. Entonces debemos tener claro que nosotros vamos a morir físicamente, pero nuestro espíritu va a vivir para siempre. Para nosotros los hijos, el cuerpo es la casa, pero el espíritu es nuestro inquilino. Amén. Por ende, una persona que se suicida, pues se mata físicamente, pero no puede matar el espíritu. Y ese espíritu va a donde va a ir, ¿sí? A donde tenga que ir. Entonces es una decisión, mis hermanos, es una decisión, y cuando estemos predicando, que vamos a salir ahorita en julio a las calles a predicar la palabra del Señor, el evangelio es muy sencillo de explicar, y como decíamos, no todos estamos equipados, no hay nadie mejor que nadie. Aquí no hay niveles, aquí no hay conocimiento teológico, aquí no hay experiencia. Desde que una persona reciba a Cristo está equipada y empoderada para llevar la palabra del Señor. Amén. En la palabra dice que hay dos caminos, un camino ancho, que es muerte, infierno, separación de Dios por toda la eternidad, perdición y condenación. Y el camino estrecho, que es siguiendo a Jesús. Ese es el que nos lleva a la vida eterna. Amén. En Mateo 16, 26 dice, ¿qué aprovechará el hombre
si ganara el mundo y perdiere su alma? El valor de nuestra alma es mucho más valioso. Para Dios nosotros somos valiosos. Él nos amó tanto que hasta su vida dio por nosotros. Entonces el querer conocer a Jesús, el recibirlo, el que Él se enseñoree de nuestra vida es una elección y es una decisión. Dios quiso ayudarnos ¿con qué? Enviando el plan de salvación, sin excluir a nadie. Dios no tiene favoritos, Dios no escoge a unos sí o porque este era mejor que otro, no. Dios no excluye a nadie. Él hace su llamado a todos. Por eso fue que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y nos dijo con su vida, yo te amo. Fue hecho pecado por nosotros, murió y resucitó. ¿Y ahora en dónde vive? Acá, en cada uno de nosotros está Jesús. Pero el enemigo no quiere que las personas sean salvas. Es por eso que cuando nosotros vamos a llegar a las personas, de pronto las personas, no, es que estoy muy ocupado, no, es que no puedo, no, es que no me queda tiempo, porque el enemigo si está ahí, él sabe que estamos ganando un hijo para Dios. Él sabe lo que le estamos quitando al mundo, le estamos quitando un hijo a él. Entonces, él no va a querer eso. Es lo que los jóvenes de hoy en día deben tener claro, porque dicen, uy, pero es que es tan difícil, pero es que el mundo, pero es que las redes, pero es que la presión social. No, es el enemigo que no los quiere dejar avanzar en su camino con el Señor. Entonces, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, ¿qué hicimos? Nos arrepentimos, ¿cierto? La puerta de entrada para el encuentro con Cristo es el arrepentimiento. Y hay una conciencia de pecado, porque uno decía, no, pero pues es que yo soy una buena persona, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Pero ¿cuántas veces herimos a personas con nuestra boca, en una palabra? ¿Cuántas veces humillamos? ¿Cuántas veces no abrazamos? ¿Cuántas veces no dijimos te amo cuando alguien lo necesitaba? Entonces es ahí donde cuando nosotros nos encontramos con Cristo viene esa conciencia de pecado, viene ese arrepentimiento genuino que tenemos, cambiamos totalmente nuestra manera de vivir. Nos rendimos a Él, decimos, ya no puedo yo solo. Toma mi vida y toma tú el control de mi vida. ¿Qué más hacemos? Creemos en Jesús. Creemos que Él nos salvó, creemos que Él nos redimió, creemos que Él nos libertó. Y ponemos toda nuestra confianza en Él. Y cuando decimos toda la confianza es toda. A pesar de que vengan los vientos, los mares, las tempestades, las circunstancias, es toda la confianza en Él. Entonces tenemos vida eterna y tenemos esa paz que a pesar de las circunstancias nos deja levantarnos todos los días respirando el gozo del Señor, siendo felices como Él es, amando a todo el mundo. Eso es lo que hace ese encuentro con Cristo. Entonces en este tema de evangelismo sabemos que evangelio es la buena noticia. Y esa buena noticia no es un mensaje, es una persona y es Jesucristo. Entonces, ¿a quién vamos a presentar? A Jesús. ¿Y cómo los demás van a ver a Jesús? En ti, en cada uno de nosotros. Van a decir, yo quiero esa paz que ella tiene a pesar de las circunstancias. Yo quiero poder perdonar como ella hizo con su papá que la abandonó. Yo quiero poder perdonar a ese hombre que me fue infiel. Yo quiero mostrarle amor a mis enemigos, a los que me han ofendido. Ese es el Cristo vivo, ese es el Cristo que hoy vivimos, iglesia, y que debemos vivir. En 1 de Pedro 2:9 dice la palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Miren lo lindo de lo que somos ahora, ¿cierto? En la traducción del lenguaje actual dice, ustedes son miembros de la familia de Dios, entonces ya pertenecemos a una familia que es la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del Rey, le servimos al Rey, qué maravilloso. Somos su pueblo escogido,
Dios nos sacó de la oscuridad para llevarnos a su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Por eso es que cuando uno tiene un encuentro con Dios, uno llega como un loro mojado y no se puede quedar callado. Uno dice, mira, es que me pasó esto, es que Dios me reveló esto, es que pasó, yo estaba enfermo y fui sano, es que yo no era libre de tal cosa y fui liberado, ¿cierto? Entonces es maravilloso, esa obra en nosotros que hace el Espíritu Santo es maravillosa. Y en este mundo lleno de preocupaciones, de afanes, de estrés, de enfermedades, de falta de amor, de falta de dinero, de falta de identidad, las personas están buscando ese refugio, pero lo están buscando en el lugar equivocado. No están buscándolo donde es la fuente de su sanidad, la fuente de su liberación, la fuente de su redención, es Cristo. Entonces, pueden ir al médico, pueden ir al psicólogo, pueden ir a todas partes, pero el único que puede sanarnos es Jesús. Entonces los problemas de hoy en día, mis hermanos, no son sociales, no es la falta de educación, no son los problemas económicos, políticos, etcétera, sino es la falta de conocer a Cristo, del conocimiento de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque hoy el mundo vive alejado y separado de Dios. Por eso para nosotros los hijos, mis hermanos, esta es una oportunidad preciosa de mostrar a Cristo, de manifestar a Cristo. Presentar a la única persona que puede cambiar el mundo, que puede cambiar el rumbo, que puede cambiar la dirección. Un cambio de rumbo en un encuentro hay un cambio de rumbo, es un cambio de dirección. Es que quiere decir que yo no sigo siendo la misma persona, sino que yo muero a esa persona que tenía una vieja naturaleza y nazco a una nueva persona. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque a las personas que vamos a hablar hay que presentarles el Evangelio así de sencillo. No hay que estudiar, no hay que hacer cursos teológicos, es tan sencillo como que si tú estás viviendo la palabra, como que si tuviste un encuentro con Cristo y naciste de nuevo, todo va a fluir del Espíritu, porque el Espíritu es quien mora en nosotros. Amén. Y entonces vemos personas a lo largo de la vida cristiana pasando al frente, que no conocen de Dios, haciendo una oración, la hacen por emoción o porque les da pena con la persona que los llevó y qué dirá la persona, entonces yo voy a pasar por si las moscas. Pero realmente esa pasada al frente y esa oración y esa decisión tiene una profundidad inmensa. Y es lo que debemos explicar a los que vamos a llevar la palabra. Porque realmente ellos no están entendiendo lo que está pasando espiritualmente en ese momento ni la decisión que están tomando. Es por eso que es tan delicado. No es como ir a hacer una oración y yo sigo siendo la misma persona, sino que hay que tomar una decisión y dejar que el Espíritu gobierne en nosotros, reine en nosotros. Amén. Por eso vemos, hermanos, iglesias llenas de religiosos, pero no de discípulos de Cristo. Y es que la diferencia entre religioso y discípulo es abismal, ¿sí? Porque el religioso va buscando algo de un amor condicional con Dios, va porque en la semana se portó mal y el domingo hay que ir para resarcir todo eso lo que en la semana hizo mal, porque el domingo es el día del Señor y hay que ir a la iglesia, bueno, por muchas cosas. Un discípulo de Cristo conoce y sabe que el amor de Cristo lo ha llenado y que el Espíritu que mora ahora en él es el que lo lleva a tener esa hambre y esa sed de querer venir a un servicio, de estar en un estudio, de adorarle, de cantarle, no en una estructura todo el tiempo. La Biblia dice, oren sin cesar, y es todo el tiempo esa conexión con el Señor. Cuando estoy trabajando, cuando estoy en mi familia, cuando estoy a toda hora, es respirar a Cristo. Amén. Entonces para nuestra iglesia Nueva Vida en Cristo es muy importante que nosotros presentemos la persona de Jesús, pero aparte de presentar la persona de Jesús, aplicar las bases fundamentales del evangelismo, y es el tema que explicaba la pastora en el taller, ¿sí? ¿Qué nos explicaba ella? ¿Cómo fuimos
creados, ¿qué debemos decirle a la gente? ¿Cómo fueron ellos creados? Nosotros lo entendimos, ¿cómo fuimos creados? ¿Qué pasó con la caída de Adán y Eva? ¿Qué pasó en esa cruz, en la obra redentora? ¿Y quiénes somos ahora? 4 bases fundamentales y básicas para explicarle a la persona que va a tomar esa decisión de hacer una oración, de recibir a Cristo, qué fue lo que pasó y quién es ahora en Cristo. Eso es fundamental para empezar la caminata. Hemos visto también, y Néstor lo trajo hace 8 días, la importancia de la oración, ¿no? Nuestra relación, nuestra comunión con Dios, de tener ese tiempo, esa cita con el Señor diaria, esa alabanza, esa adoración, esa oración que llega a lo alto. ¿Por qué? Porque el Señor es quien vive en nosotros y el mismo Espíritu es el que nos lleva a orar como conviene, no pidiendo cosas, sino agradeciéndolo por lo que Él ya hizo en nosotros y por lo que nosotros ya somos. Y también vemos que la lectura de la palabra es vital para nosotros y para las personas que van a iniciar su caminata con el Señor. El cómo atesoramos esa palabra en nuestro corazón y cómo la vivimos. Porque no es solo leerla, es atesorarla y vivirla, es mostrarla al mundo. Para poder cumplir con ese propósito que el Señor nos ha confiado, que está en Mateo, id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra y llenar la tierra con la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa? Que hacer discípulos no es ir, predicarle a una persona, explicarle que la persona diga, sí, yo quiero un cambio de rumbo, quiero cambiar mi vida y chao, si te vi no me acuerdo. No, discipular va más allá. Yo me acuerdo que cuando a mí me invitaron a un encuentro, primero yo llegué a la iglesia con los motivos equivocados, ¿no? Yo iba buscando pareja. Entonces, pero allá llegué, Dios fue creativo, ¿cierto? Entonces yo iba buscando porque estaba soltera y yo me quería casar, entonces bueno, vamos a ver qué tal están estos cristianos, ¿no? Pero no, resulta que el plan de Dios era diferente para mí y me enamoré fue de Él. Sí conseguí pareja, pero me enamoré fue de Él. Entonces debemos explicar muy bien esa parte y cuando vamos a ser discípulos, yo recuerdo que me invitaron al encuentro y los encuentros se dan de muchas maneras, ¿no? La mayoría de iglesias y mega iglesias hacen un retiro de 3 días donde tú no llevas celular, estás viendo varios temas de hora redentora, perdón, sanidad interior, y allá tienes tu encuentro de 3 días y te encuentras con el Señor, pero realmente es que ese no es el encuentro con el Señor. El encuentro con el Señor es cuando Él se revela a tu corazón, y esa revelación al corazón puede pasar a los pies de la cama, puede pasar en un lugar donde tú ores, donde estés con Él, tú a solas con Él cara a cara. Es ahí cuando Él se revela. No necesitas un taller, no necesitas ir a una ciudad diferente, necesitas es tener hambre y sed por la revelación de Cristo, porque Él te conozca y tú conocerlo a Él, amén. Entonces, el hacer discípulos, yo llegué al encuentro y mi líder me decía, no, te cambió la cara, mira cómo te brillan los ojos. Yo de verdad, yo me miraba al espejo, yo así me brillan los ojos. Bueno, gloria a Dios. Pero Él hizo un trabajo muy bonito, Él se llama David, y fue poner todo su interés en mí, ¿saben? No fue como, ay, ya fuiste, sí, ya eres parte aquí te dejo en la iglesia y mira a ver, no, Él me llamaba todos los días, ¿cómo estás? Ven, mira, es que estoy luchando con esto. Yo le decía, mira, es que tengo como ganas de irme a bailar. No, ven, oramos, y se ponía ahí a orar. Él no esperaba, venga, tomémonos un café y oramos, no, ahí mismo por teléfono, y orábamos. Cuando yo estaba desparchada, entonces me decía, véngase para mi casa y vemos una película con mi esposa y mis hijos, y acá, sí, y todo. O sea, es acompañar a esa persona porque la persona está nuevita, y como les digo, el enemigo no quiere dejar que uno esté allá, entonces empieza a ponerle piedritas en el camino para hacerlo tropezar. Pero la función de mi líder fue muy importante ahí.
y fue entender lo que me estaba pasando y él, como conocía quién estaba en él, tomar la autoridad y el poder para que todo eso que no quería que dejarme en el camino me posicionara y me afirmara. Entonces el Señor lo usó, yo sé que fue Dios el que me transformó y es una obra milagrosa, es maravilloso porque uno no puede entender cómo pasan esas cosas, pero el acompañamiento del líder es fundamental, el entender la situación de la persona, el conocimiento, porque pues uno llega nuevo y uno no sabe nada de Biblia, ni de la palabra, ni nada, entonces es vital que uno acompañe a las personas con palabra, con oración, que esté ahí si necesitan llorar, si necesitan un hombro, si están pasando una dificultad, pues ellos no han tenido todavía esa madurez, ese crecimiento para decir, no, es que a mí no me tumba nada, ¿no? Porque es que ese crecimiento se va dando. Entonces nosotros, nuestra misión como un poquito más maduros en Cristo es alimentar a esos bebés hasta que ellos crezcan y puedan comer sólido. Amén. Entonces es muy importante que el hacer discípulos no es solo ir y presentar a Cristo y ya, sino el compartir con esas personas. Por eso la iglesia somos todos, porque nos necesitamos para animarnos, para ayudarnos, porque Cristo mora en nosotros, pero cada uno tiene una situación diferente donde podemos ir a aportar, a ayudar, ¿cierto? Entonces es bien importante esa función, es invertir tiempo en las personas, es invertir tiempo de calidad, es mostrar ese amor, no como una carga, ay, me toca escucharlo porque es que de verdad que es que lo estoy discipulando, no. O sea, cuando uno ama a Cristo, uno es como Cristo, es Cristo, entonces uno escucha a las personas con amor, uno puede dar un consejo sabio, la sabiduría de Cristo habita en todos nosotros, nuestros pensamientos son de Cristo, nuestra mente es de Cristo, nuestro corazón es de Cristo, entonces es bien importante eso. Las personas están llenas de argumentos, ¿por qué? Por la falta de conocimiento, ¿cierto? Frente a lo que ellos le llaman religión. Es que yo no me voy a cambiar de religión, es que esa religión no me gusta, esa religión no sé qué, eso allá piden plata, eso el pastor no sé qué, eso las personas yo conozco cristianos que jujuju, y bueno, dicen un montón de cosas, ¿cierto? Denominaciones, tradición, costumbres, aplacador de conciencia, llámenle como quieran. Para nosotros es comunión y plenitud. Para nosotros no es religión, es comunión y plenitud, porque la iglesia debería ser una sola. Si todo el mundo entendiera esto, que Cristo mora en nosotros y que la cabeza es Cristo, seríamos una sola iglesia. No habrían denominaciones, ni católicos, ni testigos de Jehová, ni... Todos entenderíamos por revelación que somos uno con Cristo y que somos el cuerpo. Amén. Tenía una conversación esta semana con alguien que me decía, Pau, yo no te puedo creer que no seamos hijos de Dios. Entonces yo le explicaba a ella, ¿cuál es la diferencia entre ser una criatura creada por Dios y un hijo de Dios? Y para eso hay que tener fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque las personas que están en el mundo y que no han conocido a Cristo, pues dicen es que Dios es amor, es que yo no puedo creer que Él diga que no somos hijos de Él, porque es que yo obro bien, yo hago buenas obras, yo no le hago mal a nadie, entonces ¿por qué no somos hijos de Dios? ¿Sí? Y yo le explicaba a esa persona cuánto nos amó el Señor, ¿sí? Y me fui a la palabra directamente. Es lindo cuando las personas te hacen preguntas porque el mismo Espíritu es el que responde. Yo ni siquiera tenía esas palabras en mi mente y Él las trajo. Ni no tenía una Biblia ahí porque estábamos en el trabajo. Entonces, Él las trajo a mi mente. Y qué bonito es eso cuando el Espíritu es quien te habla y te da una orden. Él te dice Juan 3:16, Él te dice Juan 3:3, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu que va a responder a esas personas a las que vamos a llevar la palabra. Y dice la palabra en Hebreos 4:12,
que la palabra de Dios tiene poder y vida. Entonces el Señor nunca nos va a dejar en vergüenza cuando estemos predicando la palabra o presentando a Jesús o presentando el Evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra es poder y vida y la palabra está tatuada en nuestro corazón. Entonces Él va a traer a nuestra mente ese versículo, esa situación, esa experiencia para que los demás puedan conocer, para que sus ojos sean abiertos. Dice entonces en Hebreos 4:12, la palabra de Dios tiene poder y vida y es más cortante que espada de dos filos y penetra lo más profundo de nuestro ser. Yo sé que en esa conversación que tuve con esa persona, a ella le quedó sonando el tema. Y siempre la semilla queda sembrada. Y es el mismo espíritu. Nosotros debemos orar para que esa semilla que sembramos, el mismo espíritu, hable a las personas. En Isaías 55:10 dice, lo mismo pasa con mi palabra que cuando sale de mis labios, no vuelve a mí vacía, que hará lo que yo quiero y hará lo que yo quiero. Entonces cuando estamos en comunión, cuando estamos con el Espíritu Santo y estamos hablando con alguien, Él siempre nos va a respaldar. Él va a traer la palabra precisa y perfecta para esa persona. Entonces tú no te cargues con el tema del evangelio, del evangelismo. Eso no es una carga, es un deleite, es un gozo. Es un gozo irle a decir a las personas que Cristo me encontró y que en ese encuentro sucedieron cosas maravillosas que Él pudo hacer a nivel terrenal y a nivel espiritual. Amén. Entonces a mi mente venía Juan 3:16, que todos no la sabemos, de tal manera amó Dios al mundo. Porque ella decía, es que Dios nos ama a todos, ¿cómo así que no somos los hijos? Le decía, Dios nos ama a todos, pero no somos sus hijos. ¿Por qué? Porque a consecuencia del pecado de Adán y Eva, lo que explicábamos al inicio, nosotros traemos una naturaleza pecaminosa. Y sí, solo sí, hasta que lo recibimos y lo conocemos a Él, somos libres y somos salvos por su gracia. Entonces le traía ese versículo y yo no tenía la Biblia ahí, pero el Espíritu Santo me la recordó. Entonces yo le decía, Él nos amó tanto que entregó la vida de su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree, mira que hay una condición, creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. También le llevé Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, esto lo explica uno, ¿de qué manera? Lo explica uno de la forma más sencilla. Y es que si mi boca lo confiesa y mi corazón lo cree, ya está. Amén. Y para la duda que esa persona tenía de los hijos está Juan 1:10. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Por eso le decía yo a ella, no eres una hija de Dios, eres una criatura creada por Dios. Pero a veces eso puede chocar. ¿Por qué? Porque si uno no lo dice de la manera correcta, pues dice, ay no, se cree que está volando ya a nivel espiritual, entonces yo soy lo peor. No, hay que explicar esto con amor. Es tan sencillo que el amor rompe todas las barreras, el amor todo lo puede. Entonces yo le explicaba esto a ella con amor. Entonces es importante que también las personas sepan que uno es una persona antes de conocer a Jesús y después de conocer a Jesús, una persona totalmente diferente. Eso es súper clave. Y que en nuestro encuentro tuvimos un nuevo nacimiento que parte nuestra historia de la vida en dos, en la vieja y en la nueva, vieja naturaleza y la nueva creación. Un creyente, discípulo de Cristo que haya tomado la decisión de seguir a Cristo y de vivir para Él, debe entender que ha muerto, que ha sido crucificado, muerto y resucitado juntamente con Cristo. Esa es la clave. Para eso vemos el ejemplo en Juan 3:2, donde Jesús se encontró con Nicodemo y Nicodemo se sabía la palabra al derecho y al revés. Y era uno de los judíos de importancia en ese tiempo. Y él le dice,
Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Y Nicodemo le decía, claro, él no entendía que cómo se iba a meter en el vientre de su madre y que lo volvieran a pujar y volvieran a nacer, no. Él le dijo, es nacer, respondió Jesús. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es nacer del espíritu. Entonces nosotros ahora, mis hermanos, vivimos como hijos de Dios, viviendo en el espíritu. Romanos 8. Ahí está. ¿Qué es vivir en el espíritu? Y en Marcos 8:35 dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Entonces, si tratamos, lo que hay que explicarle a estas personas es que si tratan de aferrarse a su vida terrenal, van a perder. ¿Por qué? Porque Cristo quiere todo de nosotros. Él nos dijo, mueran, ¿sí? Mueran como yo morí y resuciten a esta nueva vida que les estoy dando. Amén. Y para eso que hay que tener disposición, ¿no? Porque una persona que no quiere tomar una decisión, pues a nadie se le puede obligar, ¿no? Y Jesús es un caballero, Jesús no obliga a nadie. Para eso hay que tener disposiciones, tener esa voluntad que implica tener una actitud que no pone resistencia o reticencia, que tiene intención y el deseo de hacer las cosas. Y ya lo hemos dicho, que debemos despojarnos también de todo eso que no proviene o que no es la voluntad de Dios, ¿no? Porque eso se vuelve una barrera entre lo que es vivir en el espíritu, si yo todavía tengo cosas que ya deberían estar muertas junto con Cristo. Amén. Entonces Dios no nos eligió porque éramos los más inteligentes, los más sabios, los más estudiados, los más letrados. Él nos eligió porque en su maravilloso amor nos mostró su poder. ¿Para qué? Para que el mundo vea que los rechazados gobiernan, que los rotos sanan, que los caídos se levantan, que los pecadores se vuelven santos. Porque es que no es en nuestras fuerzas, es en el Espíritu. Y su obra y su propósito es en el poder del Espíritu. Entonces Dios está dentro de nosotros como el aire que respiramos. Él es real, uno lo conoce, uno tiene ese encuentro personal con Él. Una persona que se ha encontrado con Cristo no vuelve atrás. Puede tropezar, pero no vuelve atrás. Entonces vemos que la palabra encuentro en el diccionario es el acto de coincidir en un punto, dos o más cosas, ¿no? Entonces ese encuentro con Cristo, Él nos encontró a nosotros porque Él tenía un plan para nosotros y tiene un plan para toda la humanidad, pero nosotros somos sus instrumentos. Entonces el Padre diseñó el plan y se revela por su gracia y amor a nosotros, a sus hijos. ¿A través de quién? De Jesús. Y esto lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Como veíamos, Néstor nos explicaba en Génesis cuando él creó todo, dice, hicimos al hombre, siempre estaba Jesús ahí. Entonces el Señor nos hace un llamado y nosotros respondemos aceptando ese llamado. Esa es la cuestión. En la Biblia vemos muchos ejemplos de personas que fueron llamados y que respondieron a ese llamado e hicieron la voluntad del Padre. Vemos a Abraham en Génesis 12 y 13 cuando Dios lo llamó. Era bien jovencito cuando lo llamó. Tenía solo 75 años. Estaba joven, ¿cierto? Yo he tenido personas que me dicen, pero es que a mí ya que si yo ya estoy de salida, ¿no? Usted está de entrada de salida, el Señor lo llamó. Sí. Y le dice, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Y Abraham decía, ¿pero cómo?
tengo 75 años, pero acá a los hijos, en los hijos de Dios lo que envejece es la cédula, ¿no? Amén. Todos nos mantenemos rejuvenecidos. Y adicional le promete dizque un hijo a los 99 años. ¿Ah? Entonces miren, las cosas de Dios no son de lógica y razonamiento. Las cosas de Dios es movernos en el Espíritu. Y en el Espíritu pasan cosas sobrenaturales como esas. Que Dios le dé a uno un hijo en avanzada edad. Amén. Que Dios a uno le dé un esposo cuando ya sobre los 40 de pronto. ¿Cierto? Eso pasa. Para Dios no hay nada imposible. Cuando tú te encuentras con Jesús, las cosas ocurren. Y son cosas sobrenaturales. El otro encuentro que me impacta es el llamado que Jesús le hace a Mateo, un cobrador de impuestos, imagínense. Entonces en esos tiempos los publicanos recaudaban impuestos, eso lo vemos en Lucas 3:13, y cobraban más de lo que les estaba ordenado, imagínense. Y los que cobraban impuestos eran ricos. Mateo tenía la supercasa, el supersueldo, o sea, él a nivel terrenal podría tenerlo todo, pero le hacía falta algo. Jesús. Dice Mateo 9:9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Cuando vieron esto los fariseos, le dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Y esto era revelación para todos. Y Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues si aprended lo que significa. ¿Qué significa que misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores, al arrepentimiento? En la nueva traducción, en el lenguaje actual dice, mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con esas palabras, les dijo el Señor. Y les estaba diciendo, prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Eso les estaba diciendo el Señor. Porque yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos. Imagínense esa bofetada para los fariseos del Señor. Pero el Señor era directo y la palabra del Señor es así. Entonces consideremos el encuentro de Mateo, que abandonó su trabajo, el sustento propio, para seguir un hombre con menos recursos, porque Jesús andaba al día. ¿Sí? Entonces eso es algo que comúnmente pasa. Y es que cuando nosotros nos encontramos con Jesús es tan maravilloso que nada de lo que podamos tener, propiedades, dinero, títulos, es mayor a Él. Es mayor a lo que Él le da a uno, a lo que Él le dio en la cruz a uno. La paz, la tranquilidad, el gozo, la salud, la sanidad. Entonces, pues, para Mateo seguir a Jesús no fue algo casual o momentáneo, porque Él formó. O sea, Él no dijo, ay, te voy a seguir, y después dijo, no, yo como que mejor estaba recaudando impuestos, yo me vuelvo, no. Él dijo, te voy a seguir, y fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Él mismo fue escogido para ir y predicar el evangelio, sanar los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Entonces vemos ese encuentro es maravilloso del Señor con Mateo. Y hay lo que veíamos al inicio. La persona tiene esa conciencia del arrepentimiento, ¿no? Cuando nos encontramos con Jesús, se despierta la conciencia del arrepentimiento. Otro encuentro que vemos es el de la samaritana, ¿no? La samaritana, una mujer que el Señor le dice, has tenido 5 maridos y el que tiene no es tu marido, entonces, wow. Imagínense, la señora no era una santa, ¿cierto? Pero el Señor la encontró.
y tuvo ese encuentro, y ella salió a decirle a toda Samaria que había conocido al Cristo vivo. Eso es lo que pasa cuando uno se encuentra con el Señor. Hay arrepentimiento, hay ansias, hay hambre y sed por Él, hay ansias de contarle al mundo todo lo que el Señor hace, todo lo que el Señor puede hacer en una vida. Dice en Juan 1:12, ese ya lo leímos, mas a todos los que le recibieron, creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Efesios 4:22 habla acerca de la pasada manera de vivir y del nuevo hombre, ¿sí? Entonces representa que nosotros morimos y nacemos a una nueva vida con Cristo. Entonces el que robaba no robe más, la señora que tenía los 5 maridos sea fiel a su marido, el que decía mentiras ya no mienta más, ¿cierto? Ese es el cambio real, ese es el cambio de dirección que tenemos cuando conocemos a Jesús. Y otra cosa que pasa es que nos negamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ya no estamos viviendo en la vieja naturaleza. Entonces no podemos darle rienda suelta a los deseos de la carne, porque si yo le doy rienda suelta a los deseos de la carne, no he muerto. Estoy vivo todavía en esa vieja naturaleza. Es importante entender eso. Entonces para nosotros los hijos, nosotros ya no nos deleitamos en el pecado, y si tropezamos no nos vamos a condenar. Sencillamente lo que hacemos es ir al Padre en oración y decirle: gracias, Señor, porque esto que acaba de pasar no es como tú me diseñaste a mí, no es mi original. Esto que acaba de pasar fue una manifestación de algo que ya no vive en mí. Amén. Porque en ese posicionamiento es que el Espíritu obra, y obra que en confianza, y en que nosotros estamos creyendo en que la obra de Jesús fue amplia y suficiente para todo eso. Si no, hacemos vana la obra de Cristo en la cruz, ¿cierto? Otro encuentro que me encanta es el encuentro con Pedro. Pedro debía un poco de plata. Estaba pero endeudado, ¿no? Como muchos de los colombianos. Estaba pero endeudado, y nada que pescaba, y pasaba las noches y nada que pescaba, y el Señor lo encuentra pescando y lo llama con su hermano Andrés para que lo siga y se convierta en pescador de hombres. Y Pedro estaba desesperado y todo, pero cuando él vio a Jesús dijo: ay, ahora... Y Jesús le dice: ¿me puedo subir ahí para predicar un mensaje? Bueno, súbase, no he pescado nada, pero súbase ahí en la barca, porque estaba preocupado, porque aparte de eso debía un poco de impuestos y le estaban cobrando, y son muchas veces son esas situaciones son muy parecidas a las de hoy, ¿no? De las personas que andan preocupadas y afanadas por este tema. Pero Jesús sale al encuentro, y esa es la buena noticia. Y cuando Pedro se encuentra con Jesús y él le dice: sígueme que te voy a hacer pescador de hombres, y Jesús lanza la red y le llena el barco de pescados. Yo creo que hasta le sobró para todo, porque pagó todo lo que debía y le sobró. Ese es Jesús, ese es el Dios real, ese es el Cristo que vive en nosotros, y ese es el Cristo que debemos predicar. No un Cristo lejano, no un Cristo muerto, no un Cristo... Es un Cristo resucitado que palpita todos los días en nuestro corazón por querer ir a los perdidos. Amén. El otro encuentro que tuvo Jesús con Pedro, porque después de que Pedro lo negó, él se encuentra con el Señor en la resurrección de nuestro Señor, que es cuando él le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? ¿Cierto? Entonces miren que Pedro tuvo un tropezón y negó al Señor cuando lo iban a crucificar. Pero el Señor nos ama tanto, de verdad, que por eso es tan valiosa la obra redentora de Él, que a pesar de que Pedro había hecho eso, Él vuelve y lo acoge y lo restaura.
Amén. Y es cuando después Pedro recibe el Espíritu Santo y Pedro sanaba con la sombra. Por donde pasaba, Pedro sanaba. Y eso es maravilloso. Jesús también le habla a Pedro cuando tiene ese encuentro que él será martirizado y que él glorificaría a Dios con su muerte. Entonces, imagínense que Jesús viniera hoy y le dijera a uno: Paola, usted mañana la van a colgar por mi causa. Y uno: uy, yo te amo, pero hasta allá, sí. Uno tendría que estar dispuesto a dar la vida por Cristo, de verdad, como hijo de Dios. No le tenemos miedo a la muerte, y si se levantara en Colombia algo que nos dijera no pueden predicar, más abriremos la boca, porque es que se trata de llenar la tierra de la gloria de Dios. Ese es nuestro propósito. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, como hicieron los discípulos de Cristo. Amén. Otro encuentro que me encanta es el de la mujer del flujo de sangre. Una mujer que tenía 12 años con una enfermedad, con el flujo de sangre, y ella escuchó que Jesús pasaba por ahí. Y dijo: yo tengo que ir, así le toque un hilito del manto, yo soy sana. Miren la fe de esta mujer. Escuchó que el Salvador pasaba. Y se fue hasta allá y lo tocó y ella fue sana. ¿Por qué? Porque creyó, porque creía que el que estaba pasando por ahí, que era Jesús, la podía sanar. Amén. Y el más increíble de todos los encuentros, bueno, hay uno antes de ese que es María Magdalena, la mujer adúltera también, que la encontraron en adulterio, que la iban a apedrear. Y el Señor dice que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Y todos dejaron ahí las piedras. Y él le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Así fueron los encuentros de Jesús. Y así han sido los encuentros de Jesús con nosotros. Han sido maravillosos. Yo podría contarles mi testimonio y ustedes dirían: wow, ¿de verdad te ha pasado todo eso? Sí, me ha pasado todo eso. Pero el Señor es el que ha hecho la obra. Y la sigue haciendo. Y es que en momentos donde uno ve que no hay salida, Él aparece y hace cosas sobrenaturales que uno de verdad no lo puedo creer, no lo puedo creer. Pero esas son las experiencias que deberíamos estar viviendo nosotros los hijos de Dios, porque es que es Cristo el que vive en nosotros. Amén. El otro encuentro maravilloso es el del apóstol Pablo. A mí me encanta ese encuentro porque es que el apóstol Pablo mataba a los cristianos. Los mataba, los perseguía, sacaba a las mujeres y a los niños del pelo. Entonces, a mí el encuentro de Pablo me parece súper impactante. Pablo era un perseguidor de la iglesia, un blasfemo y un injuriador. Antes de convertirse al Señor, él impulsaba campañas en contra de los cristianos, arrasando con lo que se le cruzara al frente que proclamara el nombre de Jesús. Imagínense. Él estuvo cuando lincharon a Esteban, cuando apedrearon a Esteban y Esteban murió. Él estaba ahí. Él dio autorización para matar a Esteban. Sin embargo, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, él tiene su encuentro con Jesús. Él narra cómo fue su encuentro con Jesús. Él iba para Damasco a matar cristianos. Y en ese camino Jesús sale al encuentro. Dice la palabra que llegando a Damasco lo rodeó desde el cielo un resplandor como un rayo. Y que Saulo, que en esa época se llamaba Saulo y después de conocer a Cristo se llamaba Pablo, él cayó al suelo. Y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Inmediatamente le escuchó la voz, él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Por qué Saulo le decía Señor? Si estaba persiguiendo cristianos y matarlos. Él identificó que era la voz de Dios. Y le dijo el Señor Jesús: yo soy Jesús, respondió la voz, es a mí a quien tú persigues. Inmediatamente Pablo le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor?
levántate y entra en la ciudad y allí sabrás lo que tienes que hacer. Dice la palabra que Saulo estuvo sin vista 3 días y que el Señor mandó a Ananías para que él recobrara la vista y recibiera al Espíritu Santo. Después de ese día, Pablo fue un apóstol de Cristo impresionante, lo vemos en sus cartas. Fue una persona que no paró nunca de predicar el Evangelio, de explicar a los judíos cuál era el Cristo que él había conocido. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían y estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cuántas veces nos dijeron a nosotros, ay, que usted no va a cambiar, usted sigue siendo igual? ¿Cuántas veces nos dicen aún, ay, pero usted no que es hijo de Dios? ¿Sí les pasa? A mí me pasa, a todos nos pasa, yo creo, ¿cierto? Pero es Cristo en nosotros, esa es la clave. Él es el que debe manifestarse, Él es el que va a contestar, Él es el que va a responder, es el mismo Espíritu. Dice la palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decirnos el Señor en ese pasaje? Que ahora nosotros somos uno con Él. Somos uno. No estamos con Él, no Él está aquí a mi lado, no Él viene cada vez que baja el Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo mora en nosotros, Cristo vive en nosotros y ahora nosotros somos uno con Él. Entonces yo soy Paola, físicamente soy Paola, pero el que mora dentro de Paola es Cristo. ¿Amén? Y entonces por eso dejamos esa vieja manera de vivir, porque todo lo que está fuera de la voluntad de Dios y lo que es pecado, pues no puede estar en el mismo lugar. Y Cristo ya vive en nosotros. Es por eso que si nosotros tropezamos en algún momento y que la palabra dice abogado tenéis para eso, si llegamos a tropezar nosotros no nos sentimos bien. Nosotros somos reargüidos por el Espíritu Santo que nos dice, ojo, esa palabra que dijiste allá no es tuya. Esa acción que acabaste de hacer no es tuya. Es por eso que el Espíritu obra poderosamente en nosotros. Posiblemente hay personas que llegan a Cristo y dicen, no, yo pues era el más insignificante, para mi familia no valgo, ¿cierto? Generalmente eso pasa en los hijos de la mitad, ¿no? El mayor es el hijo del amor y el menor que el más consentido porque es el más chiquito. Pero a los hijos de la mitad como que, ay, bueno, el niño que vaya ahí como pueda. Pero para Dios nosotros somos tan valiosos. Él nos amó tanto que Él mismo fue el que nos escogió y nos llamó. Amén. Entonces esta es la experiencia más maravillosa y milagrosa que cualquier persona pueda tener. Y en otra prédica que vamos a ver cómo ese Cristo en nosotros opera sin esfuerzo. Porque es otra cosa que traíamos de personas que venimos de hace mucho tiempo en mega iglesias o en otras iglesias donde se nos había predicado siempre basados en la condenación o en que si tú eres obediente para ganarte algo, haciendo vana la obra redentora del Señor Jesucristo, cuando Él dice, yo ya todo lo hice en la cruz, Cristo vive en ti, muéstrame. Es sencillo. Entonces es una experiencia maravillosa cuando nosotros nos encontramos con el Señor. Es de verdad el milagro más impactante. Y eso de Cristo en nosotros es un misterio que ha venido estando oculto por los siglos, porque siempre hemos tenido o veníamos teniendo, me pasaba a mí en las iglesias donde estaba cierta dependencia de.
Entonces uno depende del líder, del pastor, de la persona y no de la fuente, que es Jesús. La iglesia existe para esto, para crecer en conocimiento, para animarnos, para ser uno, para ir y predicar el evangelio. Pero la iglesia no existe para tener una dependencia de un ser humano. Nuestra dependencia es únicamente del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando el Señor viene y trae su espíritu a nosotros y nos da un nuevo corazón, como dice la palabra, y nos da un nuevo espíritu, tenemos la seguridad de nuestra salvación. No hay ningún pecado que pueda quitarnos la salvación, excepto el blasfemar en contra del Espíritu Santo, lo dice la palabra. El que yo diga, ya no quiero nada contigo, te maldigo, hey, chao, me voy, no quiero volver a saber de ti. Ese es el único pecado que nos podría quitar la salvación. De resto, si nosotros hemos recibido al Señor, hemos nacido de nuevo, nosotros somos salvos. Amén. ¿Hemos muerto al pecado? También, hemos muerto al pecado. Hay que creerlo, hay que vivirlo y hay que ponerlo en nuestra mente. Por eso debemos renovar nuestra mente, ejercitarla, como dice Pablo, para saber quiénes somos hoy en Cristo y que ese que hoy somos en Cristo, pues no tiene nada que ver con el pecado. Amén. Sanidad interior, cuando nosotros llegamos a Cristo, porque también habíamos escuchado, no, que el taller de sanidad interior, que sana tus emociones, que gestiona tus emociones. Cuando recibimos a Cristo lo tenemos todo. En Él encontramos, Él es el Espíritu es quien gobierna mis emociones y mi cuerpo. No es al revés. No mi cuerpo y mi emoción me gobiernan a mí, no. Es el Espíritu que gobierna las emociones y el cuerpo. Entonces es allí cuando aprendemos a vivir en plenitud. Esa es la plenitud de Cristo. Esa es la plenitud que a pesar de la circunstancia que tú estés pasando, te lleva a tener paz en medio de la dificultad. Esa es la plenitud que te permite ir al necesitado, sentir esa compasión, ir al que nos necesita, ayudar, servir. ¿Qué más puedo hacer para que esta persona te conozca, Jesús? Eso es. Liberación, claro, ya fuimos libres. Con la cruz fuimos libres de todo lo que nos atormentaba, de todo lo que nos dominaba. Nosotros somos libres en Cristo Jesús. Ya no hay por ahí espíritus que me están atormentando. No, nosotros solo tenemos el Espíritu de Dios. Hay una influencia externa, sí, que es la potestad del enemigo, pero no quiere decir que eso esté dentro de mí. ¿Por qué? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Qué más nos dio el Señor? Entendimiento del poder del Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser conscientes que el poder del Espíritu Santo habita en nosotros. Que si yo voy y toco a un enfermo, él es sano. Que si yo voy a una persona que está afligida, yo doy descanso, porque es Cristo actuando en mí. No es Paola queriendo actuar en las fuerzas de o con la ayuda de Cristo. No, es Cristo mismo actuando en mí. Amén. Entonces esa experiencia con Dios nos transformó. Realmente es una revelación transformadora. Y muchas personas que están en iglesias cristianas hoy no han entendido esto. Y es por eso que las personas siguen viviendo en condenación, en falta de identidad, creyéndose pecadores, porque no han entendido cuál fue la maravillosa obra y cuál es el misterio de Cristo en nosotros. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y este es el camino estrecho. Muchos podrán ir por el camino ancho, pero nosotros los hijos vamos por el camino estrecho. Amén. Recordemos que el Padre creó el plan, el Hijo lo ejecuta y el Espíritu Santo lo gestiona. ¿A través de quién? De nosotros, ¿cierto? No es para que yo siga viviendo igual o para que suene bonito. A veces cuando nosotros hablamos a las personas van a venir confrontaciones, claro, por muchas cosas que no se entienden.
pero ahí hay que pedirle al Espíritu Santo sabiduría, discernimiento y que Él sea quien coloque las palabras. Porque no podemos llamarle a lo malo bueno. Sí. Yo no puedo decirle a un joven que si no se ha casado y está fornicando, pues que está haciendo bien, porque él es un hijo de Dios. No se lo puedo decir, tengo que decirle la verdad. Mira, el sexo se instituyó para el matrimonio, ¿sí? Para que tú lo disfrutes con tu pareja, con tu única pareja. No como ahora, que el amor libre, que 3, que 4, que entonces no somos, que sí, que no. Es que no puedo irle a decir a las personas lo que quieren escuchar, es que yo tengo que llevar el mensaje de la palabra y está en la palabra, ¿sí? ¿Qué dice la palabra? Eso es lo que debemos llevar a las personas. Pablo no vuelve nunca a ser igual y en él se encendió un fuego que está en todos nosotros. Ese fuego, esa pasión, ese a dónde voy, quién me necesita, aquí estoy, es Cristo operando todos los días y poniendo personas a nuestro alrededor para que les hablemos. Y si no sabemos palabras, cuéntele su testimonio. Mira, el Señor me sanó de la rinitis, el Señor me sanó de mis rodillas, ¿sí? Mira, yo perdoné al hombre que me fue infiel. Mira, yo perdoné a mi papá. Mira, es que a mí me empezó a ir bien financieramente porque decidí poner mis ojos en Cristo y no en el dinero. Eso es tan sencillo. Eso es experiencia de cada uno. ¿Qué ha hecho el Señor Jesucristo en ti? Eso es lo que vas a contar. Y el Señor va a poner personas que hayan pasado por una situación similar. Pero lo lindo de esto es que van a entender que esos problemas no eran el objetivo, que esos problemas no eran tan fuertes como para tomar decisiones equivocadas. Van a entender que lo lindo de esto es el regalo de la salvación, que lo lindo de esto es que estamos viviendo el reino en la tierra, que lo lindo de esto es que dentro de mí vive Jesús y manifiesto al mundo la plenitud. Amén. Ahora somos luz. Miremos cuál era la oración que hacíamos o que hicimos cuando recibimos al Señor. Y es que por eso es tan importante saber que esa oración tiene poder. En los folletos que nosotros entregamos en la iglesia dice, Padre Celestial, Padre, reconociendo al Padre, Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, reconociendo a su Hijo Jesucristo, a pedirte que me perdones todos mis pecados. Me arrepiento, es algo genuino, es algo del corazón, me arrepiento de todos mis pecados y de la forma en que he vivido hasta el día de hoy. Lávame con la sangre de Jesucristo. Yo renuncio a todo lo que he hecho y dicho y en todo lo que he participado que está en contra de tu voluntad y de tu palabra, Señor. Por la fe, o sea, por creer, ahora recibo tu perdón y tu salvación. Señor Jesús, te entrego mi vida, mi corazón, mi alma, mi cuerpo, mi mente y todo quien yo soy. Me rindo totalmente a ti. Lléname de tu Espíritu Santo. Ven y haz de mi cuerpo tu morada para siempre. Yo creo, de acuerdo a tu palabra, que ahora soy tu hijo, mi vida pasada ha quedado enterrada. Ahora he nacido de nuevo por tu espíritu, tu naturaleza divina y tu imagen ha sido restaurada en mí. Ahora soy libre del pecado y sus efectos. Soy ahora la justicia de Dios, santo, irreprensible y sin mancha en Cristo Jesús. Gracias, mi Padre Celestial, por la nueva vida que ahora tengo en Cristo mi Señor y Salvador. Amén. ¿Sí ven? ¿Entendemos? No es solo repetir esta oración. Miren, cuando uno entiende qué está diciendo acá y tiene conciencia de eso, la vida cambia. Amén.
esa oración está en todos los folletos que tenemos de la iglesia y es la oración que cuando las personas entiendan el paso que van a dar, van a hacer esta oración a entregar su vida a Jesús. Pero entendiendo qué es lo que están haciendo, entendiendo que es un cambio de dirección, que es un cambio de rumbo, que no es una emoción. Amén. El misterio no es Cristo con nosotros. Cuando nosotros decimos Cristo con nosotros, mantenemos cierta distancia relacional con Cristo. No es Cristo por nosotros, porque Cristo por nosotros estamos enfatizando lo que Él hizo en el pasado. Cuando decimos Cristo en nosotros, miren que son palabras que cambian chiquiticas, es una unión presente, íntima, indivisible. Cuando entendemos que Cristo es nuestra vida y no el ayudador para mi vida, dejamos de intentar vivir la vida cristiana y comenzamos a vivir, a permitir que la vida de Cristo viva a través de mí. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Bendecimos tu obra maravillosa, Jesús, en la cruz del Calvario. Bendecimos esta tu iglesia con revelación de tu Espíritu, Señor. Gracias porque esta palabra ha llegado a cada corazón, Señor, y cada uno la escudriñará en sus casas con tu palabra, Señor, y con la revelación de tu Espíritu, Señor, para entender, mi Dios, que eres tú, Cristo, quien vive en nosotros y que ahora el poder tuyo está en nosotros para manifestar los frutos de tu Espíritu al mundo, al necesitado, al afligido, al que no te conoce, Señor, a las personas que nos rodean. Que cada vez que nosotros hablemos, Señor, seas tú hablando a través de nuestra boca.